Bienvenidos a Booktuber. ¿Cuántas veces más en tu vida vas a contemplar la luna llena? ¿Por qué supondríamos que leer es no hacer nada? No tolero escribir la realidad tal cual. Era muy impresionante que la modernidad venía del pasado. Un poco hasta quise ser escritora por Onetti. Tom Sawyer fue la primera persona que se murió en mi vida. Hola, bienvenidos a Booktubers. Bueno, él es un innato narrador. Es locuaz, inteligente, talentoso, autobiográfico. Publicó sus primeros libros en su propio blog y cautivó a miles de lectores virtuales. De esto hará, no sé, casi 20 años. Y desde allí publicó numerosos libros de cuentos y novelas como El pibe que arruinaba las fotos y Más respeto que soy tu madre. Este te va a sonar más porque Antonio Gasalla lo llevó al teatro. Trabajó en numerosos diarios muy reconocidos, se animó a la radio, a la tele, a los escenarios, a crear su revista y a lanzar su propia editorial. Ya a esta altura, ¿sabes de quién te hablo? Hoy hace su debut como booktuber Hernán Casiari. Hola Hernán, no te hagas el distraído que estoy hablando de vos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá muy bien, muy contento. Estoy escuchando y al mismo tiempo buscando un cuento que quiero, bueno, pero yo soy todo tuyo en este momento. Bueno, vamos a empezar un poco con tu recorrido como lector. Quisiera saber, desde que eras chiquitito, si te acordás cuál es el primer libro que llegó a tus manos. Libro, revista, no sé, lo que te haya impactado a vos. ¿Te acordás? Sí, me llegaron al mismo tiempo 50, 60 libros. Una tía mía que se mudó de una casa enorme de Tigre a una muy chiquitita en San Isidro no podía mantener su biblioteca juvenil, y de todos los sobrinos que vio, me imagino que me vio a mí con cara de pelotudo y dijo, se la doy a este. Yo tendría 10, 11 años y me legó, heredé de ella 2 bolsas arpilleras llenas de libros de su primera juventud y de su infancia también, y empecé a leer como un desesperado. Porque mi abuelo, ¿sabés qué hizo mi abuelo materno con esas 2 bolsas? Le dijo a mi vieja, en esta bolsa están los libros que sí puede leer ahora. Hizo como un ejercicio de censura. Qué cosas no eran para mí todavía y qué cosas sí eran para mí. Y mi vieja me dio la bolsa que según mi abuelo yo podía leer, y la otra la escondió en el lavadero. Y yo me empecé a desesperar por la otra, obvio. Y claro, ¿Y mi qué abuelo había en esa bolsa? Lo que mi abuelo entendía alguno? que podía ser más complejo. Estaba todo Mark Twain, estaba Chesterton, estaba Oscar Wilde. Y en la bolsa que sí había unas pelotudeces tipo Jules y James y El misterio del piano de cola. Esas cosas medio saga para juveniles. Sí. Esas mi abuelo decía que sí. Y las que decía que no por complejo. Y bueno, me enloqueció. Pues yo, claro, en esa otra bolsa buscaba la palabra concha, la palabra puta. Yo pensaba que era por un tema de malas palabras. Pero me parece que desde esa prohibición yo soy lector, y gracias a esa prohibición, si no, no hubiera leído nunca. ¿Y qué hiciste después? ¿Tuviste tus propios libros? ¿Te empezaste a comprar después de esa curiosidad? A mí me pasó una cosa muy al principio, de puro ignorante, de no saber. Yo empecé, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba cuando era chico era Las aventuras de Tom Sawyer. Y cuando terminé el primero de esos libros, mi tía tenía otro que llamaba Huckleberry Finn, con los mismos personajes. Y después ya me fui a la biblioteca y agarré uno que era un tercero, que era Tom Sawyer Detective. Y después mi vieja me vio muy lector y me compró otro que llamaba Tom Sawyer en el extranjero. Y yo estaba convencido de que no se terminaban nunca. Claro. Me acuerdo que un día en San Isidro, yo no había cumplido 12 todavía, voy a una librería y le digo, ya leí este y este, quiero el otro. Y el librero me dijo, no hay más. O sea, Mark Twain escribió 5 sobre este tema. Ah, no, cuando me enteré que Mark Twain estaba muerto, primero, y que había escrito solamente eso, y que yo me los había devorado sin saber que era limitado la cantidad de historias de Tom Sawyer, ahí caí en la cuenta de la desesperación de no ver más a alguien, por ejemplo. Tom Sawyer fue la primera persona que se murió en mi vida. No podía creer que yo no pudiera tener más historias de Tom Sawyer. Me pareció alucinante. Contame
más adelante cómo fueron cambiando tus gustos. No sé, en la adolescencia, si te tiró un poco lo que daban en la escuela o al revés, los odiabas porque te obligaban a leerlo. ¿Cómo fue? Yo tenía muy poca fe a mi propia cabeza respecto a leer literatura adulta. Yo pensaba que estaba todo bien, que yo me estaba divirtiendo mucho con literatura que era para jóvenes, porque mi tía Ingrid me había mandado libros para chicos o para jóvenes. Yo tenía esa sensación. Estaba leyendo a Chesterton, a Twain, a Wilde, pero yo pensaba que era para chicos todo eso. Y en un momento yo tendría 11 o 12, y le dan el premio Nobel a García Márquez, y todo el mundo se pone a hablar en Argentina de 100 años de soledad. Todos se ponen a hablar de eso como literatura adulta. Y yo todo el tiempo pensaba, no, eso no lo voy a entender. Yo podré entender esto que estoy leyendo, pero eso no. Premio Nobel, adultos. Y un día cayó ese libro, una amiga de mi vieja se lo prestó, no sé bien por qué carajo cayó, y lo agarré, pero sabiendo que no lo iba a entender. A los 20 minutos ya había hecho el árbol genealógico, bueno, lo que te pasa siempre con ese libro. Y cuando descubrí que la literatura adulta era lo mismo que estaba leyendo yo, se me abrió un mundo. Hernán, los libros, ¿los tenés, los tuyos, los que leas? ¿Estás leyendo ahora algo vos? ¿Tenés libros ahí a mano leyendo o no? Si vos entrás ahora al baño de mi oficina, que es donde tengo los libros que estoy leyendo, hay 5 al mismo tiempo. Ah, bueno, bien. Pero no es que esté leyendo esos libros, o sea, son libros que están ahí. La obra poética de Borges está ahí desde 1982, o sea, desde que soy chiquito, porque nunca no leo un poco cuando estoy en el baño. Yo leo en el baño, es el único lugar donde leo, no leo en otro lado. Bien. Sí, me imagino, que están todos ahí. Claro, por eso vas y los monteas mi ahí. pequeña biblioteca está en el baño, en los baños, en uno y en el otro. Pero sí, siempre tengo leíste en los baños? Nunca leí en otro lado. Te robabas, o sea, cuando vos te robabas esa bolsa prohibida, te ibas al baño con el libro. No, en ese momento al principio leía directamente en el lavadero. Directamente en el lavadero. ¿Sabés que el olor al jabón Federal a mí me trae cosas literarias? Me trae sensaciones del mundo perdido de Arthur Conan Doyle. Yo huelo jabón, pero el jabón viejo, ¿eh? Sí, y recuerdo escenas de la literatura juvenil. Es muy loco eso, lo que genera la cabeza. Qué lindo. Qué lindo. ¿Te acordás los que tenés ahí en el baño? Me dijiste Borges. ¿Te acordás de alguno más? Ahora mismo en este momento tengo la obra poética de Borges, tengo un libro de Luz Vitolo, que es una autora muy, muy, muy nueva. Tengo una cosa hermosísima que me mandó Carlitos Uranovsky sobre Párenas Rotativas 2, sobre la historia de los medios gráficos de Argentina, que la estoy revisando y es muy linda, y el Blackout de María Moreno, que lo estoy releyendo. Ah, qué lindo, sí. Bien, bueno, interesante, y aparte variadito, hay de todo un poco. Variadito. Bueno, ¿escuchás música? Sí, escucho música. ¿Sí? Me gusta mucho. ¿Y cuándo? ¿Cuando escribís, por ejemplo, o no? ¿O te perturba, te molesta? No. Cuando escribo, le digo a Google que me ponga instrumentales. Cosas instrumentales que no tengan letra. No escucho música con letra cuando estoy trabajando, no cuando estoy escribiendo, cuando estoy pensando en algo. Cuando no estoy pensando en algo, que tengo que meterme, por ejemplo, en un Excel y hacer un automatismo de media hora, ahí meto mucho Caetano, mucho Charlie, mucho tango. Soy muy tradicional, no soy muy experimental con la música. Viste que muchos dicen que tiene algo literario, ¿no? Las letras de las canciones. Sí, obviamente, claro. Poesía. ¿Para vos funciona así o no puedes separar la letra de la música? O sea, ¿para vos es un todo o pueden fluir por separado? No, soy muy argumental. Me pasa lo mismo con la poesía. No entiendo la poesía abstracta, solamente la entiendo si hay un argumento. Con la música me pasa igual. Soy muy cabezón, muy soquete en eso. No me abro mucho, no sé bien. Me preguntás músicas y para mí hay un disco entero de Caetano que se llama Libro y una canción que se llama Libros, que me fascina por esa razón, porque Caetano habla de eso, de lo que le fascinan los libros, pero lo dice cantando y entonces me interesa más. ¿Y por qué te gusta esa canción? Porque dice que los libros son algo trascendente, que muchas veces sirven para salvarnos a nosotros, tanto escribirlos como leerlos, dice en la letra. A veces hay que guardarlos en estantes, a veces hay que escribirlos, a veces hay que tirarlos por la ventana para no tirarnos a nosotros mismos.
Es muy hermoso, es muy hermoso. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que botamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever. Conocía la canción, pero no conocía ese video tan lindo. Y me gustó ¿no mucho, lo conocías? mucho. No, el video no. Bien. No. Bueno, hablando de imagen, ¿no? De esta cosa audiovisual, ¿hay algún libro de película, serie, no sé, que te recuerde, o sea, que te guste básicamente el libro, ¿no? Después te gustó la serie o la peli o la miniserie porque es fiel al libro o porque, no sé, por lo que sea. ¿Hay algo que recuerdes? Mira, hay un libro de Fernando Aramburu sobre un tema que me interesa muchísimo, que es el conflicto de ETA en el País Vasco, que es posiblemente para mí el primer libro que se escribió con absoluta honestidad sobre ese tema. Y este libro, Patria, de Aramburu, es posiblemente la primera vez que se pusieron todas las cartas sobre la mesa. Hicieron hace nada una serie de televisión con eso, de 7 u 8 capítulos, impresionantemente idéntica al libro. O sea, consiguieron algo que yo pensé que no se iba a poder conseguir, que es la perfección entre lo audiovisual y lo literario. Recomiendo muchísimo las dos cosas, el libro, que es increíble, y la serie, que es magia pura. Ser víctimas de las víctimas. Picholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle, usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La Roca quiere saber. Tremendo, Hernán. No, es bestial. Por favor, miren eso, es bestial. Sí. Quisiera, si tenés ganas, todos me dicen que sí, no me vas a decir que no, que me leas algo tuyo, ¿sí? Que elijas algo. Sí, era lo que estaba buscando al principio. Bien. Al principio estaba buscando un pequeño textito que me sirvió un día para... yo vivía todavía en Barcelona y había venido un dibujante belga a hacerme unos retratos para una revista donde me habían hecho un reportaje en Bélgica. Y el tipo se puso enfrente mío, se pone enfrente mío y me empieza a dibujar, y nos dimos cuenta muy rápidamente de que ninguno de los dos sabía el idioma del otro. Y yo careteaba como que escribía, como que estaba escribiendo, y tomaba mate todo el tiempo, y yo notaba todo el tiempo de que el tipo no entendía qué era el mate, que no entendía qué era. Claro, que estabas haciendo. Y cada vez que yo tomaba más, él se daba cuenta que yo sed no tenía, no entendía si era droga, no entendía nada. Y yo no tenía la posibilidad de decirle qué era eso que estaba haciendo por imposibilidad idiomática. Sí, porque no se entendían. Y me acordé que en la novela mía, Más respeto que soy tu madre, hay un capítulo donde la protagonista le cuenta qué es el mate a un vecino croata, me parece. Y yo tengo la versión en todos los idiomas de ese libro, porque se publicó en muchos idiomas, y agarré la versión francesa y le digo, tomá, léete esto. Y le di el capítulo y entendió gracias a ese capítulo en francés qué era lo que estaba haciendo. Y lo que les quiero leer es ese pedacito que el belga leyó en francés y en silencio. Y vos lo vas a leer en español. Y yo lo leo en castellano. Obvio. Mirta le decía a ese vecino croata, le decía, el mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, es como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Justo lo contrario que la tele. El mate pasa en todas las casas. El belga leía con mucha curiosidad, ¿no? El ritual del mate pasa en la mansión de los ricos, pero también pasa en la casa de los pobres, pasa entre hombres chismosos, haraganes, entre mujeres charlatanas o hacendosas, pasa entre hombres serios y entre mujeres inmaduras y al revés. El mate pasa entre los viejos de un geriátrico, pero también pasa entre adolescentes mientras estudian o mientras se drogan, toman mate.
Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas toman mate sin preguntar, en invierno y en verano. En esto nos parecemos todos. Somos el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser una criatura y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalón largo, circuncisión, menstruación, viaje iniciático. No tiene nada que ver con eso. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez un mate solos, sin nadie en casa. A todos nos pasó eso alguna vez, al final de la infancia, al principio de la adolescencia. No sabemos por qué, pero un día, sin que esté el abuelo ni el hermano mayor, ponemos el agua, nos quedamos sentados en la cocina y nos tomamos por primera vez un mate solos. No nos acordamos nunca qué día fue el primer día que lo hicimos, pero ese día es más importante que el cumpleaños. Es una fecha patria. No es porque sí. El día que un chico en Argentina o una chica ponen la pava al fuego y toman su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es porque descubrió que tiene alma. Eso leyó el belga y entendió todo. ¡Qué lindo! Me encantó. Aparte, cómo lo leíste, cómo lo interpretaste. Pensé que le ibas a dar una chupadita de mate, pero no. Lo esquivaste ahí. Lo mostraste nomás. Bueno, ¿me aceptás un desafío? ¿Te puedo leer yo a vos? Dale. ¿Sí? Y vos me adivinás de dónde es, de qué cuento, A ver. qué novela, ¿sí? Vamos. No soy bueno en esto, pero bueno, vamos a intentar. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Si sos todo vos. O sea, no puedes no acordarte. Bien. No era la primera vez que entendía mal las palabras. Sí, de chico ya sé yo cuál es. tenía Déjame que lo lea, que es buenísimo. De chico yo tenía 2 enormes desperfectos. Uno era el problema de las muecas en las fotografías y el otro era que me gustaba oír a los adultos cuando susurraban y sacar mis propias conclusiones. A raíz de esta mala mezcla siempre confundí todas las cosas. Me gustaba saltar al vacío de las definiciones sin saber si abajo había agua. Por inseguridad, supongo, pero también por orgullo. Sospechaba significados rocambolescos y les daba por buenos. También creí durante años que el orgasmo era un pianito eléctrico que mi tía Luisa no había tenido nunca. Es fabuloso. Bueno, no, ahora decilo. Dale, dale. La loca Raquel. Sí, la loca Raquel. ¿Y dónde lo encontramos? La loca Raquel creo que está en El pibe que arruinaba las fotos. Sí, muy bien. Por acá anda. Acá sí. está. Ese. Bueno, ahora me hablas un poquito de este libro, pero es buenísimo. Mi tía Luisa se enojó un montón con Y eso. bueno, sí es lo que pasa. Escúchame, un niño. Bueno, acá está el libro. ¿Sí? No, qué niño. Se enojó un montón con el adulto que escribió eso. No con y bueno, está bien. Bueno, pero vos estás hablando de algo de cuando eras niño. O sea, vos de adulto puedes escribir lo que quieras. Es así. Sí. ¿Me contás un poquito de él? El pibe que arruinaba las fotos es mi segunda novela. La primera es Más respeto que soy tu madre. Era el año 2009. Yo tenía que sacar un libro de cuentos para, creo que Plaza y Janés. Y se muere mi viejo en el medio. Y me pongo a mirar en Gmail conversaciones con él, de Mazoca. Y me encuentro un montón de conversaciones donde él habla de los cuentos donde aparece. Me los pongo a buscar en mi blog. Y aparece como un corpus entero. Todas las veces que lo nombro a mi papá, son diferentes cuentos que los empiezo a leer llorando, porque era muy ahí, y me doy cuenta de que es una novela, de que le tengo que hacer pequeñas transiciones entre el final de uno y el principio de otro, y le dije a la gente de la editorial, si me aguantás 2 semanas, no quiero hacer el libro de cuentos, quiero hacer esto, y salió esta novelita involuntaria. Que posiblemente es lo que más me gusta en lo personal, no porque esté bien escrito o mal escrito, sino porque me trae recuerdos que tienen mucho que ver con mi infancia y con mi familia. Sí, en un momento dijiste que nunca te había dolido tanto tener que cambiar un tiempo verbal. Claro, eso, en todas las historias. Ay, sí, tremendo. Eso es lo peor de todo. Eso es terrible. Es lo peor de todo. Quiero que hagas una última lección de un libro, imaginando un posible apocalipsis, un fin del mundo, pero quedan personas, no se van todos, sí. O sea, queda, y para la nueva humanidad vos querés dejar un libro, un legado, que quede ese libro y que ahí se empiece. El único, ¿eh? ¿Tenés para elegir? Sí, voy a ir a mi infancia, pero netamente. Hay un libro con el que yo descubrí que no todo terminaba en Sherlock Holmes,
un libro de Sir Arthur Conan Doyle sobre dinosaurios que se llama El Mundo Perdido, que es maravilloso y que yo creo que si no hubiera más nada, yo me quedaría con ese pequeño libro lindísimo de Sir Arthur Conan Doyle. Ese estaba en la bolsa prohibida, ¿no? Ese estaba en la bolsa prohibida, absolutamente, sí señor. Bien. Bueno, vamos a tu debut como booktuber, ¿te animás? Hoy en mi debut como booktuber voy a recomendar 5 libros y voy a empezar con A Sangre Fría de Truman Capote porque me parece que es, no sé si en mi cabeza o en el mundo, una de las primeras veces que se mezcló el periodismo con la literatura. Es la historia de unos asesinatos que Truman Capote empieza a construir lo que entendemos ahora como la crónica narrativa. Es maravilloso. Algunos dicen que lo inició Rodolfo Walsh en Argentina un poquito antes, con Operación Masacre, pero a mí me llegó por primera vez con A Sangre Fría. Me acuerdo que lo leí entero, era dentro de una casa rodante, en un campamento, y no pude salir más de ese lugar. Muy recomendable. Voy a recomendar La Colmena de Camilo José Cela, que es el escritor español que más me gusta en el mundo, fue premio Nobel del 89, y esa novela, La Colmena, tiene 152 personajes. Por favor, agárrenla, fíjense por qué se llama La Colmena, por eso, porque cada personaje es una celda de la colmena, pero es maravilloso, divertido, fresco, espontáneo, encantador. Bueno, hay un libro que es el único que tengo en el baño desde que tengo 17 años. Es un libro que robé de la biblioteca de la Escuela Normal de Mercedes. Un poquito antes de irme para siempre de esa escuela, me robé la obra poética de Borges, que estaba todavía con el plastiquito, y desde ese día está siempre en todos los baños que visité en el mundo. Borges es lo mejor y para mí, sobre todo, mucho más poeta que cuentista. Ya sé que no están de acuerdo, pero no me importa. Para mí es el mejor poeta que existe y estoy siempre con ese libro abierto en alguna parte. La primera vez que leí lo que yo entendía que era literatura argentina para adultos fue ese librito amarillo de Telar Sudamericana que me prestó una profesora de historia en primer año. Nunca, jamás pude salir de ahí. Cortázar para mí es lo mejor que me pasó en la adolescencia y ese libro fue lo primero que me pasó. Y el último es 100 años de soledad de García Márquez, que es el libro en donde alguien te explica de qué manera en castellano es complicadísimo escribir sencillo. García Márquez tiene la enorme capacidad de escribir de tal modo que parece que escribir fuera fácil. Son cosas que hacen algunos futbolistas también, que dicen, debe ser fácil jugar al fútbol, o que hace Federer con el tenis, debe ser fácil jugar al tenis. Lo más complicado del mundo es escribir sencillo como García Márquez, y en 100 años de soledad está compilada toda esa fórmula. Y para las criaturas, el libro que a mí me abrió las puertas de la aventura de la infancia. Las aventuras de Tom Sawyer es la historia de un chico que tiene una tía, que tiene un hermano, pero que sobre todo tiene un mejor amigo que vive en la calle y que se llama Huck. Y los dos viven aventuras en ese primer libro y en 4 libros más que son posiblemente las mejores aventuras que puede vivir un niño que tiene un río al lado de su casa. No puede no ser feliz. Y este chico tenía el Mississippi, que no solamente era un río, sino que era un río con un montón de consonantes, y viajaban por el Mississippi y vivían las mejores aventuras de su vida, que de alguna manera fueron también las mejores aventuras de mis 10 años, porque no hice otra cosa a esa edad más que leer Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Para terminar, yo sé que a vos te llegó, eso no te lo dije al principio, capaz que no la tenés a mano, te llegó un paquetito. Me llegó y me encantó, te llegó, además. Bueno, ya lo abriste tramposo, obvio. Este es nuestro regalo, sí. Sí, este es me llegó. regalo para vos. Lo abrí, se lo mostré a mi hija de 3 años, a la chiquita. ¡Ay, qué lindo! Le expliqué por qué me gustaba tanto este señor y le leí un pedacito del Cuervo también. Las dos cosas hice. Bien. Perfecto. Bueno, te cuento que es de Literaria de Remeras y ellas nos hacen, bueno, eso, por ejemplo, yo tengo puesto una de ellas, son todas remeras literarias. Esta está por todos lados, pero la tuya es exclusiva, porque para cada invitado tratan de hacerlo según el gusto de cada uno. Bueno, Hernán, un placer. Te agradezco mucho de verdad la onda y espero que la hayas pasado bien. Sí, bárbaro, la verdad me encantó. No entendí nada desde el principio de todo lo que me pedían, nada, pero llegó el momento del embudo y de la conversación y la pasé, realmente, de verdad te digo, la pasé muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Beso. Chau, chau.